¿Qué tal, hermanos? Pues estamos ya en el capítulo 2. Vamos a ver hoy el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es, es la carta. Vamos a mover un poquito porque quedó un poquito movido. Ahí está, perfecto. Ok, entonces hoy vamos a ver precisamente esta carta y a ver, déjeme quitar de aquí para que leamos bien lo que dice. Ok, transición y ahí está, ¿sí? Y dice cómo superar, perdón, el desánimo, primero y segundo de Pedro, y vamos ahí le puse la palabra profética más segura. ¿Por qué? Sí que esto es lo que vimos el final del capítulo 1, ahí lo vimos, ¿no? Siendo inspirada por el Espíritu Santo. Sí, está hablando de la profecía, ¿sí? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí nos hace mención que el hombre distorsiona la profecía, el significado de la profecía para uso personal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la profecía no es de voluntad humana o no viene del hombre, sino que viene de Dios. Y entonces vemos ahí que así termina el capítulo anterior, que dice que es profecía traída por el Espíritu Santo, y entonces hoy vamos a precisamente a seguir con eso, ¿no? Que nos menciona que debido a esa profecía que era precisamente traída por humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que vienen la apostasía. Esa apostasía que ya está en el mundo actualmente, ¿no? O sea, desde aquel entonces ya existía, ¿sí? Ya no, ya vemos como a través de muchos judíos cristianos que estaban introduciéndose dentro del cristianismo y metiendo ideas de, no sé, por ejemplo, de judaísmo, ¿no? O sea, sí creías en Cristo, pero aparte tenías que hacer toda una serie de cosas para que pudieras ser salvo. Entonces vemos cómo van metiéndose para que la gente salga del cristianismo y se adhiera a otro tipo de creencias, ¿no? Entonces, ahí seguimos con lo que dice ahí, ¿no? Apostasía traída por los falsos maestros. Ahí vamos viendo cómo el apóstol comienza a destacar precisamente que hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿sí? El pueblo que había sido uh, que habían creído en Cristo, ¿sí? Y Pedro estaba describiendo acuérdense que eran judíos cristianos, ¿sí? No estamos hablando de gentiles, estamos hablando de judíos que se habían convertido al cristianismo, y el pueblo al cual se refería era el de Israel, ¿no? Que había sido pues engañado en varias formas. Y el apóstol continúa diciendo cómo habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, que los que habían entrado entre los creyentes en la iglesia se iban introduciendo para meter falsas ideas, ¿no? En el Antiguo Testamento había profetas falsos, así como también hoy actualmente existen esos falsos maestros, esos falsos pastores, ¿no? Nuestro problema entonces no sería en absoluto los profetas falsos, ¿sí? Eso no sería nuestro problema realmente, porque o sea, la palabra ya nos dicen quiénes eran los falsos profetas, ¿sí? Pero actualmente ya es diferente, ¿no? Sería fácil si demostrar su falsedad en las profecías. ¿Por qué? Porque ya está todo en la Biblia. Ya está todo y por eso sabemos cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos, ¿sí? Pero el pasaje advierte en cuanto a los falsos maestros, ¿no? El exhorto a los cristianos es que comprueben el fundamento de la enseñanza de todos los maestros y
puedo decir también que comprueben si lo que yo les estoy enseñando o lo que en lo que me estoy basando son las enseñanzas de la palabra de Dios o no, o sea, de la Biblia o no. Compruébenlo, por favor. O sea, tampoco piensen que yo soy infalible. No, 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 yo también soy falible, ¿no? Mucho. Entonces, examinen ustedes todo lo que voy diciendo a ver si realmente está o no está en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando uno examina el crecimiento de algunas sectas que hemos visto que crecen muchísimo, se sorprende de los extremos hasta los cuales la gente puede dejarse convencer. Muchas de estas personas han abandonado iglesias y grupos cristianos, ¿sí?, defraudados por los factores que ellos han considerado negativos dentro de las creencias cristianas, y muchos han aceptado fácilmente cualquier enseñanza novedosa, ¿sí?, que se aleja de la formación que han recibido tradicionalmente. El primer versículo presenta una definición de maestros falsos y la vamos viendo en las siguientes palabras que ahí nos dice, ¿no? Introducirán encubiertamente herejías, destructores, y aún negarán al Señor. Esto hay que tener cuidado y hay que verlo, ¿sí? Al Señor que los rescató, o sea, de Jesucristo, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿sí? O sea, bueno, ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Así que lo que identificó a los falsos maestros fue que negaban la obra redentora de Dios, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Aparecían en las iglesias como miembros de la congregación, se metían, ¿sí?, alegando ser cristianos, o sea, diciendo que eran cristianos, y trabajarían secretamente, ¿no?, por debajo del agua, como decimos nosotros, dando creencias hipócritas, ¿sí?, y que iban socavando a los débiles, sobre todo, ¿no?, a los que no estaban firmes en la palabra de Dios, y entonces los apartaban. Eso lo vemos actualmente, lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo más y más, ¿sí? La apostasía traída por los falsos maestros. Dice aquí que muchos seguían en sus prácticas vergonzosas, ¿sí? Los cristianos falsos seguían a los falsos maestros. No creemos que los elegidos de Dios puedan ser engañados, ¿no? O sea, los que están firmes en la fe no son engañados tan fácilmente, ¿no?, y en forma permanente, porque se tienen que dar cuenta de lo que están diciendo que es falso y regresar a Cristo. Creemos que Dios permite muchos cultos y sectas para apartar de la iglesia verdadera a todos los falsos, los que realmente no creen en Cristo, ¿sí? Porque aquellos que no son cristianos auténticos siguen a estos cultos y sectas y se apartan, ¿no? Cuando uno ve a las personas arrastradas por algunos de estos falsos maestros, piensa que han sido engañados por la ignorancia o que se han dejado engañar deliberadamente porque realmente creen en esas enseñanzas, ¿no? Quieren continuar oyendo por el resto de sus vidas esas falsas enseñanzas y esa adulación del oído, ¿no? Si se acuerdan que la palabra ahí nos habla de la cizaña y el trigo, si se acuerdan, ¿no?, de eso que está metida entre el trigo, y hasta que no viene la cosecha no se separa, ¿sí? ¿De acuerdo? La estrategia y destino de los falsos maestros, ¿no? Y así vemos, ¿sí?, que Pedro sigue describiendo a los falsos maestros y que usaban palabras cuyas enseñanzas se podían adaptar al gusto del oyente, ¿no? Y lo vemos, esa ideología que existe actualmente de esa doctrina así light, esa doctrina que todo lo que puedes hacer está bien siempre y cuando
no caigas y que no sé qué, y que te permite hacer muchísimas cosas que realmente están en contra de la palabra de Dios, pero es algo que quieren oír ellos, y puedo fumar, y puedo hacerme un tatuaje, y puedo esto y puedo otro. Entonces ellos lo permiten con tal de que sigas metidos con ellos, ¿no? Dirían algunos que los grupos se expresan de otra manera entre otros grupos, o sea, van con unos y hablan de una forma, van con otros y hablan de otra, le van buscando la forma, ¿sí?, de orientar esas doctrinas y teologías de cada grupo para llevarlos hacia donde ellos quieren, ¿sí? Pedro expuso abiertamente que estaban llevados por avaricia, eso sobre todo, ¿no? Por el amor al dinero, para obtener ganancias, se dedicaban a actividades de enseñanza en la comunidad cristiana, ¿sí? Entonces, por la codicia nada más, ¿no? En muchos de ellos, por encima de todo, su actividad era no solo un medio de vida, sino también un medio de enriquecimiento. Y actualmente lo vemos mucho más aún. Pedro nos asegura que algún día Dios también se ocupará de estos falsos maestros, y se ocupó también en el pasado, y en el presente también lo va a hacer, ¿sí?, y en el futuro. Yo no quisiera tener que acudir ante la presencia de Dios, yo, una persona, y ser reprochado de haber enseñado falsos pasajes o falsas cosas de la Biblia que no están ahí, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Quisiera que me reconociera como, pues, que enseñé lo que ahí estaba, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que debemos de hacer eso, ¿no? No yo, no solo yo, ¿no? No, sino todos los que en general enseñan la palabra de Dios, que la Biblia es algo que debemos de enseñar tal como es, ¿no? Es que Dios no considera, nos considera responsables de lo que estamos enseñando, ¿sí? Y tendremos que dar explicaciones sobre nuestro ministerio de enseñanza, igual que todos los que están dedicados al ministerio de la exposición de la palabra, o sea, pastores, predicadores, maestros, todos los que están enseñando la palabra de Dios, ¿no? Y cada creyente tendrá que rendir cuentas sobre estas opciones, ¿no? O lo que ha omitido de ellas, ¿no? Okay. Dios sabe cómo tratar a los ¿sí? Y a los justos y a los impíos, ¿sí? Entonces Pedro dijo que algunos de los ángeles que se revelaron, si se acuerdan, no, eso, ¿no? De que, como les puse ahí, no, ni siquiera perdonó a los ángeles, ¿no? Si se acuerdan de esto, ¿no? Pedro dice que algunos de los ángeles que se revelaron, ahí empieza a mencionar todo eso de los ángeles y todo, y se encontraban encadenados ya, y que ya estaban encadenados desde la rebelión, ¿sí? Pero algunos de ellos aún no habían sido llevados al lugar donde permanecerían inactivos, o sea, encarcelados, ¿sí? Ellos están muy activos en el mundo actual, y posiblemente que sean demonios de los cuales leemos en la palabra de Dios, ¿no? Algunos de los que están ahí, ¿se acuerdan de los cerdos, ¿no? Y todo eso, del endemoniado, gadareno y todos esos, ¿sí? Entonces es posible que en la actualidad, aún ahorita, haya mucha presencia, mucha más presencia que antes, ¿no? Una reaparición de cosas sobrenaturales, y vemos gran cantidad de cosas, ¿no? Se ha hablado y escrito mucho sobre este tema, aunque se están enseñando muchas cosas falsas al respecto. Esta realidad del mundo sobrenatural, y cuando ocurre un llamado milagro, muchas veces habría que ver si realmente es realizado por Dios o por Satanás, ¿verdad? Cuidado, porque él también tiene el poder, ¿sí? Y también finaliza ahí diciendo que sobre están reservado, pues, juicio para ellos, ¿no? O sea, que no han sido
juzgados y el proceso ha comenzado y los cargos ya han sido formulados. Dios los ha declarado culpables y ellos se encuentran en espera de juicio. Comienza diciendo en el versículo que tampoco perdonó al mundo antiguo y nos hace referencia a Noé, si leen ahí, y como fue fue la justicia de Dios, ¿sí?, sobre el antiguo sobre el mundo antiguo, ¿sí? Pero el mundo estaba lleno de pecado, ¿sí? Y solo siete personas más Noé, o sea, estamos hablando de Noé, más 7 personas que eran la familia de Noé, ¿sí?, fueron obedientes nada más de ellos, ¿no? Entonces, por lo cual vino el diluvio, ¿sí?, sobre el mundo, y solo se salvó Noé y su familia, ¿sí? Entonces, vemos ahí como sigue mencionando el ejemplo del pecado, porque vemos ahí cómo será juzgado el impío, cómo será juzgado a liberación los justos, ¿sí?, serán liberados. Entonces ahí vemos cómo va manejando todo esto y sigue mencionando el ejemplo del pecado, mencionando Sodoma, Gomorra y su destrucción, como incluso habla de Lot, ¿no?, librado por ser justo y afligido conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Dios le dijo a Lot, ¿se acuerdan que tendría que salir de la ciudad porque él no podía destruirla si un justo estaba ahí? Si se acuerdan que Abraham comienza a hablar con Dios y le dice, oye, si hubieran 50, si hubieran 40, 30, y queda hasta el 10, ¿no? Porque realmente no sabía si Lot pues podía llamarse justo. ¿Por qué? Porque Abraham no sabía el corazón de él, ¿no?, sino que oraba intercediendo por él. Entonces Dios dice, bueno, voy a hacer que salga, ¿no? Entonces Abraham quería que su sobrino Lot fuera salvo, ¿no? Y le pidió a Dios que perdonara a la ciudad, ¿sí? Pero bueno, vemos que Dios perdona a Lot y lo saca de la ciudad, y entonces viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra y son destruidos, ¿sí? Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 18 y 19, ¿sí? Dios conoce la diferencia entre el justo, es decir, los que han sido declarados justos por Dios, ¿sí?, delante de Dios, y los llamados injustos o impíos, ¿sí?, es la palabra, ¿no? En muchos casos nosotros nos podemos percibir, no podemos percibir muchas veces esa diferencia, ¿no?, que existe, pero Dios sí, porque Dios conoce el corazón de las personas, ¿sí? Y entonces así que en consecuencia no nos como les decía hace rato, no debemos de preocuparnos por la cizaña, así se acuerdan que les comentaba, ¿no? Acuérdense que esa parábola está en Mateo 13, ¿sí? No, o sea, no nos debe preocupar la cizaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es la cizaña y cuál no, y la quitará de entre la congregación, ¿sí? Entonces Dios, así que uno de estos días el Señor efectuará la separación entre el trigo y la cizaña, y lo estamos viendo actualmente con la pandemia, cómo ha ido quitando cizaña y dejando nada más a el trigo, ¿sí? O sea, y sabemos, es un poco, o sea, en el corazón del hombre como hombre, es algo triste, ¿no?, ver cómo ellos, esa cizaña, podemos llamarle, esos no creyentes, esos que no creían realmente, pues bueno, van a tener un juicio, ¿no?, en el gran juicio del trono blanco, serán juzgados, ¿no? Pero bueno, eso Dios lo hará, y esperemos que ninguno de nosotros estemos ahí, ¿no? Ay, Dios. Pero bueno, son llenos de la carne, ¿no?
Aquí hace referencia a los que viven de acuerdo al deseo corrompido de la naturaleza humana, ¿no? Esto fue una afirmación fuerte del apóstol Pedro, ahí parece como si estuviera enojado, molesto, muy, muy molesto, ¿no? Con respecto a la contaminación de la impureza que caracterizaba la vieja naturaleza del hombre, ¿no? Porque hay aquellos que disfrutan con aquello que es vulgar, miserable o impuro, ¿no? Y les hace gracia y es como si lo saborearan, ¿no? Y entonces es que yo tengo, yo hago, yo tomo y tengo muchas mujeres, tengo muchos hombres, yo soy homosexual, yo soy esto, lo otro, o sea, como que lo lucieran, ¿no? Y eso no está bien, ¿eh? Y no solo desprecian la autoridad, ¿no? Sí, pero acuérdense que Pedro dijo que eran atrevidos, ¿no? Se trata de individuos que pueden, uh, uh, podemos incluso observarlos hoy, ¿no? Que son temerarios, ¿no? No les importa ni preocuparse por blasfemar de Dios, utilizan un lenguaje grosero que les hace sentir que pueden comunicarse con todo el mundo porque dicen grosería y media y como la gente actualmente para todo habla así igual, entonces sienten que pueden comunicarse con todo el mundo y que son importantes, ¿no? El apóstol también los califica como obstinados, ¿no? Son individuos que tienen que siempre acaban haciendo su voluntad de ellos, por sobre todos, ¿no? Y lo que ellos hacen lo que a ellos les parece, sin siquiera considerar la opinión de las demás personas, ¿no? Incluso si es necesario pisotean al que sea con tal de salirse con su voluntad. Termina ahí diciendo que tales individuos no temen la palabra del mal del poder superior, o sea, de Dios, ¿sí? No temen hablar mal de Dios. Otras versiones también traducen ahí como blasfeman de las majestades angelicales o menosprecian toda soberanía. Esas son otras dos traducciones que encontré. La idea es que aquella persona que habla mal, ¿sí?, de aquello que es santo y sagrado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Más o menos. Que hablan mal de lo que es santo y es sagrado para todos, ¿no? O sea, está hablando de la potestad de Dios y las potestades divinas, ¿sí? Usan el nombre de Dios en vano. Con ello revelan que respetan más cualquier cosa o el nombre de cualquier persona, ¿sí?, o incluso a quienes les detestan, ¿sí?, los tienen más respeto que a Dios mismo, ¿sí? Y muchos tienen más amor, lógicamente, ¿no?, por lo material, hasta por los perros o por otras cosas, que por Dios mismo, ¿no? No tienen el más mínimo respeto o temor de hablar mal de cualquier autoridad u orden que Dios haya establecido. ¿Sí? Pedro hace una comparación de estos hombres que viven para la carne o pecado, podemos llamarlo así también, y los ángeles, ¿no?, que son fieles al Señor y que no son capaces de maldecir. ¿Sí se acuerdan del arcángel Miguel cuando está peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés? El arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición, y entonces se limita a decirle que el Señor te reprenda. ¿Sí se acuerdan de eso? Es que su condenación espiritual está sellada. ¿Sí? Ya vamos en el versículo 12, ¿eh? Ya vamos por el 12, ¿de acuerdo? Entonces, si andan buscando dónde estamos en el 12. El apóstol Pedro los describe diciendo que estos hombres
hablan mal de cosas que no entienden realmente, ¿sí? Esto que el apóstol dice ahí de los maestros falsos o falsos maestros, puede ser aplicado a muchas otras cosas. Por ejemplo, a personas que poseen una gran inteligencia, pero demuestran que son incapaces para entender el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan que dice que hará avergonzar a los inteligentes, ¿no? A los sabios? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Comparándolos con... Ahí sí, les digo que está enojado porque dice los compara ahí con animales irracionales, ¿sí? Sí. Si lo leen ahí, yo creo que estaba súper enojado, ¿sí? Los apóstatas fueron también comparados con ellos, ¿sí? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dejan en claro que el ser humano es capaz de descender al nivel de un animal, ¿no? E incluso vivir en niveles inferiores a los de los animales, y habían llegado al punto en que se encontraban sin esperanza, impotentes para salir de esa condición, ¿sí? Permítame un momento. Ay, es que ya me ando... Ay, perdón. Ay, ya me estaba yo quedando un poco afónico, pero ya estamos de regreso y vamos a seguirle, ¿no? Entonces, ya aquí vemos que va hablando ya del destino de aquellos individuos que serán su propia perdición, ¿no? Así dice, ¿no? O sea, perecerán su propia perdición. Algunos de ellos pueden haber escapado a la contaminación del mundo, es decir, que hay muchos pecadores perdidos en el día de hoy que dicen que no cometerían las malas acciones que otros individuos están cometiendo. Tal vez han escapado a la contaminación del mundo, pero no han escapado a la corrupción. Se trata de personas que exteriormente, o sea, expresan, ¿no? O sea, que tienen una apariencia, son religiosos, cumplen con los ritos, las formalidades, tienen costumbres cristianas, hacen ciertas obras buenas, pero son corazones que no están en relación con Dios, o sea, no tienen esa comunión con Dios, ¿sí? Tienen corazones corruptos y no han hecho absolutamente nada al respecto, ¿sí? Son personas que por fuera son muy cristianos, pero su corazón no lo es, ¿sí? Acuérdense que de eso, de la mente al corazón, ¿no? Es el camino más largo de la vida, ¿sí? Y que muchas veces esa mentalidad cristiana nunca llega al corazón. Lista de errores de los falsos maestros, ¿no? Ahí estamos. Dice, bueno, ahí saca una lista enorme, ¿no? De cosas que los falsos maestros empiezan a hacer, ¿no? O sea, desde hacen la apostasía, la corrupción completa del corazón del humano. Cuando una persona piensa mal, acaba actuando mal, es lógico, ¿no? Nadie puede aceptar este hecho. Hay muchos que dicen, esta es mi vida y no puedo vivir como... Y yo la puedo vivir como a mí me plazca, ¿no? Y se han defendido diciendo que su vida es privada, es su intimidad y es un asunto que solo les concierne a ellos únicamente y a nadie más, ¿no? Entonces, sí es algo que mucha gente que no cree en Cristo es lo que te dice, no, o sea, ni te metas conmigo, es mi vida y yo puedo hacer de mi vida un cacahuate y es mi vida y nadie tiene nada que decirme, ¿sí? Porque es mi vida y nadie se puede meter en ella, pero llegan a hacer cosas que afectan, bueno, a ellos de por sí, ¿no? Pero a otras personas y que hacen caer a otros, ¿sí?
y esa sangre va a ser sobre de ellos. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Hay un pensamiento que ahí puse, dice, la sociedad necesita a personas sobrias, honestas y que tengan principios morales. No me acuerdo dónde lo saqué, pero estaba en internet, ¿eh? No piensen que es idea mía. No. Estaba en internet, me gustó y lo puse ahí, ¿sí? Entonces, pues realmente el apóstol Pedro utilizó un lenguaje muy duro, como le estoy diciendo, y severo, para hablar de estos falsos maestros, ¿no? Ellos eran culpables de todos estos excesos inmorales y de todas cosas que Dios haría juicio sobre ellos, ¿no? Algún día va a ser ese juicio, porque debemos de creer que ese juicio va a ser, y va a ser real, porque muchas personas se han ido de este mundo sin pagar. Entonces no es justo que muchos hayan sufrido por ellos y que ellos no tengan un castigo. Dios los va a juzgar y van a tener ese juicio y van a tener ese castigo, porque Dios es justo, ¿sí? Bueno, sigamos, no me enoje. ¿Cuál fue el camino empieza aquí a hablar de Balaam, ¿no? Del camino de Balaam. Pedro describe que él fue el hijo de Beor, ¿sí? El cual amó el premio de la maldad, ¿no? O sea, la maldad. Él estaba con falsas creencias, adoración a diferentes dioses y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden ver en el Antiguo Testamento. Pero bueno, hablemos de un poquito así ligero de Balaam, ¿sí? Balaam sabía que no debía profetizar en contra del pueblo de Israel, pero la ambición del dinero que le ofrecían, y cada vez le ofrecían más, ¿no? Si se acuerdan, que le fue ofrecido para hacerlo, ¿no? Para maldecir al pueblo de Israel, pero por lo tanto va caminando Balaam en el camino, ¿sí? Y acuérdense que el burro le habla, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El camino representa esto que nos habla ahí el apóstol el camino de Balaam, ¿sí? Representa la codicia de ellos, ¿no? La codicia de estas personas que realizan obras religiosas para obtener el beneficio personal. Acuérdense que en el viaje el burro le habla a Balaam, ¿no? En la cual cabalga y le habla, ¿sí? Le habla, ¿sí? ¿Se acuerdan que le dice, bueno, es que ahí enfrente, si caminas ahí enfrente está el ángel, ¿no? Con la espada desenvainada, ¿no? Entonces ve eso, ¿no? Pero bueno, lo reprendió a causa de su codicia, ¿no? O sea, acuérdense, o sea, nos está llevando a la muerte, ¿no? Y tenemos que, por tu codicia, por la sed de ese dinero, ¿no? Y tenemos que decir que la forma de vivir y nivel de vida que llevan esas personas era una de las formas de reconocer que eran falsos maestros, ¿no? Incluso actualmente, ¿no? Podemos ver que la forma en que ellos viven es que hay algunos pastores que hasta jet privado tienen, ¿sí? Entonces vemos que la codicia de estas personas, ¿no? O sea, no solo en aquel tiempo, sino en el actual. Y Dios juzgará a los que utilizan la religión para obtener un beneficio personal. Ese es el llamado camino de Balaam, ¿sí? El camino de la codicia. Recuerden bien esto, ¿no? El encanto de los falsos maestros, ¿no? Yo no sé cómo pueden, bueno, sí sé, ¿no? Cómo hacen para embaucar a estas personas, ¿no? Es un encanto los que ellos manejan, ¿no? Sigue Pedro ahí diciendo, dando una lista, ¿no? De cómo son los falsos maestros, cómo se comportan, y la gente de hoy tiene sed espiritual y una gran necesidad de recibir la palabra de Dios, y ellos se aprovechan de eso, ¿sí? Entonces por eso los jalan, porque les dan, sí, te doy la palabra de Dios, pero recuerden que muchas veces piensan que el cristianismo es no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, y no es así, ¿no?
sino que el Espíritu Santo te va cambiando, te va moldeando y tú te das cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Cuál que dice Pablo, no? O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Todo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque caigo no solo en pecado, sino que mi propio cuerpo lo va a resentir, ¿sí? Y somos templos del Espíritu Santo. Entonces hay muchas cosas que no deben de hacerse. ¿Por qué? Porque lo vemos que no son buenas, que no son eh, que, que no van con la palabra de Dios. Pero eso el Espíritu Santo nos lo va dando. No es que llegues a la iglesia y te digan de ahorita en adelante ya no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer. ¿Por qué? Porque la gente se va y caen con estos falsos maestros, ¿sí? No, todo está permitido, todo no, cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los llevan al pecado. Bueno, y continúa diciendo el apóstol que suceden que seducen, perdón, con pasiones y deseos carnales y vicios. Lo que aquella en religión la palabra a la vista, al oído, ¿sí? Eso es lo que induce, ¿no? El olfato. En sí están apelando a los sentimientos de la naturaleza humana para llevarlos a ese deseo natural que tiene el hombre, ¿sí? Y entonces aquí está buscando que sus sentimientos se desenfrenen, ¿sí? Y puedan caer en sus garras, ¿sí? Usando precisamente los sentidos naturales que tiene el hombre, ¿sí? Y ese deseo natural que el hombre tiene, y los incautan, ¿no? Usando esas estrategias. Está prometiendo una libertad cuyo significado o sea, hacen, no solo en aquel tiempo, sino actualmente también promueven una libertad cuyo significado e implicaciones ellos mismos realmente no entienden, ¿sí? O desconocen, porque prometían libertad, quienes al mismo tiempo eran esclavos de la corrupción, ellos mismos eran esclavos y ellos mismos son esclavos actualmente. O sea, podemos ir haciendo la comparación y es la misma. 2000 años después sigue siendo lo mismo, ¿sí? Aunque aquellos maestros o los maestros que ahora enseñan, pastores o maestros, sí tenían ciertos hábitos que los esclavizaban y sin embargo les prometían libertad a otros, ¿no? Y les prometen la libertad a otros. Los que prometen esa libertad, quienes al mismo tiempo son esclavos de la corrupción de ellos mismos, ¿no? Aquellos maestros tenían ciertos hábitos que los esclavizaban, pero bueno, el terrible estado del que se apartan voluntariamente a pesar de haber conocido la verdad, ¿no? El terrible estado del que se aparta voluntariamente a pesar de haber conocido la verdad. O sea, se viene a referir que a pesar de que ellos saben lo que la bondad de seguir a Cristo, se apartan voluntariamente, ¿sí?, de esa verdad y caen en su propia destrucción, ¿sí? Ya estamos acabando, vamos en el versículo 20, ¿sí? Aquellos apóstatas tenían un conocimiento intelectual de Cristo, o sea, conocían de la palabra, conocían de Cristo. Hasta cierto punto conocían la verdad, pero no amaban la verdad, rechazaban la fe que una vez habían procesado o habían creído tener, ¿sí? O sea, sabían de la verdad, en algún momento la creyeron o pensaban que la habían creído y se habían convertido en esclavos de algún tipo de corrupción y por eso se apartan de ella, ¿sí? Aquí vemos que Pedro les dice que hubiera sido mejor para ellos no haber llegado a conocer el camino de la justicia o de la verdad, ¿sí? Habiéndolo conocido, apartarse del Evangelio es peor, ¿sí?
porque la conocieron. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Si no la conoces y estás apartado es una cosa, pero si ya la conociste y te apartas de ello, pobre de ti. Pobre de ti. El apóstol Pedro se refirió a los falsos maestros usando el término de perros. Acuérdense que en la mentalidad judía no había nada inferior a un perro, era lo más bajo. ¿Sí? El perro era lo más bajo en la conciencia de judía. ¿Sí? Aquí tenemos la frase, lo de que el perro vuelva al vómito, si se acuerdan que ahí lo dice, ¿no? Y que el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. Pero está citando el libro de los proverbios, ¿no? 26:11, ¿no? Para mostrar que aquellos maestros volverían a su propia conciencia natural, ¿sí? que no habían cambiado, sino que regresarían al pecado, ¿no? a la carne, porque nunca reconocieron la verdad, o sea, la saben, pero no la reconocen, no la aceptan, y regresan al vómito, o sea, regresan a su naturaleza de carnalidad y de pecado. La experiencia desgraciadamente muestra que muchas personas que han utilizado un vocabulario cristiano, que han cumplido con actividades en la congregación, han cumplido con todas las formalidades para ocupar responsabilidades de cargo e incluso relaciones, amistades consideradas cristianas, un día se alejaron realmente y sorprenden a todos con la conducta, ¿no? Esa conducta extraña que dices, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Sí? Pues hay casos que debemos de darles un tiempo, ¿no? A lo mejor necesitan un tiempo para volver a reaccionar, ¿sí? Ahora, si esos individuos permanecen en esa situación y no regresan, ¿sí? a Dios, entonces quiere decir que nunca fueron hijos de Dios, ¿sí? Nunca fueron creyentes genuinos, transformados por el mensaje del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Porque ellos entonces no han creído. Solo el que cree, ¿sí? puede ser salvo. Esta es una evidencia de que la apostasía es real. Si no quiere ver el destino final por ejemplo, lo voy a cambiar eso. Si quieres ver realmente el destino que les espera a estas personas, ¿sí? Que hablan, todos los que no creen en Dios, todos los que blasfeman, todos los que han creído pero se van a la apostasía y rechazan nuevamente a Dios, busca Apocalipsis capítulo 17 y 18. Léelos, ¿sí? Ahí podrás contemplar la imagen terrible y dramática que les espera. Pero bueno, aquí terminamos el capítulo número 2, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito de una nueva forma de salir avante del desánimo y la depresión. Debemos de dejar pasar un tiempo. Como les decía ahorita, ¿no? Que a lo mejor algunos se alejan porque tienen problemas, tienen precisamente depresión, tienen desánimo y se alejan, ¿no? de la congregación, y muchos dicen, no, ya apostató, ya se le... No, hay que darles un tiempo, ¿no? Un tiempo, ¿sí? Para que ellos reflexionen y puedan salir de ese desánimo y esa depresión, y lo que hay que hacer es esperar un poco y apoyarlos y ver qué les está sucediendo realmente, ¿no? Ahora, para estas personas yo les digo esto también. Si tú estás en depresión, si tú estás en desánimo, deja pasar un tiempo. No debemos de apresurarnos. Debemos de tomarnos un tiempo, ¿sí?
el desánimo y la depresión la vamos a sentir, ¿sí? Debemos de abrazarla, sentirla, ¿sí? Tenemos que vivirla, porque es necesario que la sintamos. Realmente es peor negarla, ¿sí? Porque eso nos va a llevar a guardarnos ese sentimiento dentro, nos va a corroer por dentro, nos va a consumir realmente. Entonces tenemos que sentirla, expresarla, demostrarla que estamos así, ¿sí? Y entonces debemos de pasar la situación como una ola, ¿no?, del mar, ¿no? Dejar que pase como las olas del mar, cuando te paras en el mar y sientes que la ola va pasando y te empuja y todo, pero cuidado, no debemos de permitir que esa ola ¡pum!, nos tumbe. No, no, no. Debemos de mantenernos, ¿sí? Y sentirla cómo va pasando, ¿sí? Y nos va a mover, porque nos va a mover, pero no debemos de dejar que nos tumbe. No hay forma de que no podamos pasar por ese desánimo, esa depresión. No podemos evitarlo, hermanos. No podemos evitarlos. Es algo que nos va a pasar, ¿sí? Pero entendemos que esto va a pasar, valga la redundancia, ¿sí? Que es algo que va a tomar un tiempo y va a pasar. Es algo que no debemos de desesperarnos. Es lo que más importante que debemos de entender, ¿no? No debemos de desesperarnos y dejar que el tiempo no vaya pasando y nos vaya relajando y podamos entender lo que nos está pasando, que podamos aplicar todo lo que ya hemos aprendido hasta este momento y ver cómo el tiempo mismo va relajando ese sentimiento y va permitiendo que pase, ¿sí? No te desesperes, todo va a pasar. Todo tiene su tiempo. Dale ese tiempo para que puedas salir de esa depresión. La próxima semana es el último capítulo, el capítulo 3. No sé si vamos a terminar en ese capítulo o tengamos una clase más de resumen. No, aún no lo he pensado, pero vamos a también vamos a ver el último punto para que podamos salir de ese desánimo, ¿sí? Es el último punto, el último punto. Y espero que les esté sirviendo. A mí también me ha servido mucho. Y como les digo, demos ese tiempo, porque las cosas no son así. Si las apresuras, lo único que vas a hacer es descompensarte todo y traer más gravedad al asunto del que realmente tiene, ¿sí? Dale ese tiempo y vas a ver cómo todo va bajando, ¿no? Como las olas del mar, que cuando llegan a la playa ya es una ola chiquita, ¿sí? Piensa en eso, como todo va a ir pasando, ¿sí? Todo va a ir pasando. Y agárrate de Dios, porque Él es el que realmente te puede ayudar. Que Dios los bendiga, que los guarde, que los cuide mucho. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.